Una vez que ya hemos visto la composición del extracto en el que vamos a liquidar la cuenta, lo que significa cada una de las columnas, vamos a comenzar a ver cómo se liquida esta cuenta corriente por el método hamburgués. En primer lugar, la primera operación que teníamos era el saldo. El saldo tenía fecha de operación 1 de junio. En el concepto siempre pondremos la descripción del movimiento. Y teníamos un saldo de 3.500 a favor del cliente. Por tanto, este movimiento se pone en el haber, que son los movimientos a favor del cliente. Y el saldo es positivo, 3.500 euros. La fecha de la operación y la fecha de valor coinciden, 1 de junio. Normalmente cuando hagamos un ejercicio podremos llegar en esa fila hasta el momento del saldo. La continuación, es decir, los días y los números comerciales que genera, no los podemos realizar hasta que no realizamos el siguiente movimiento, como veremos a continuación. El siguiente movimiento que tenemos es un ingreso. Este ingreso se produce con fecha de operación el 2 de junio. Aunque todavía no conocemos cuándo las fechas valor y la fecha de operación coinciden, que ya lo veremos más adelante, en este caso la fecha valor coincide con la fecha de operación. Al tratarse de un ingreso, es un movimiento a favor del cliente. Los movimientos a favor del cliente, como hemos dicho anteriormente, forman parte de la columna haber. Por tanto, colocamos los 1.000 euros que forman parte de ese movimiento en la columna haber. Si teníamos un saldo de 3.500 euros, y ha aumentado en 1.000 euros la cantidad en la cuenta corriente, pasaremos a tener, obviamente, 4.500 euros. En el momento en el que hemos llegado a este punto, en la siguiente fila, en la segunda fila, es cuando podemos terminar de cumplimentar la primera fila. ¿Por qué? Porque ya nos podemos hacer la pregunta de cuántos días tuve el saldo de 3.500 euros. Obviamente, el saldo de 3.500 euros se ha tenido desde que tuve ese saldo hasta que se produce un nuevo movimiento y el saldo cambia. Desde el día 1 hasta el día 2 de junio ha pasado exclusivamente un día. Por tanto, ya podemos sacar la cantidad de días que se ha mantenido el saldo de 3.500 euros. Podemos cumplimentar los números comerciales que ha generado ese saldo. Esta es la parte más importante, o esta es una parte principal del método hamburgués, y es que trabaja con los números comerciales que genera el saldo de cada momento. Por tanto, la pregunta que hay que hacerse en el método hamburgués es ¿cuántos días he mantenido un saldo de 3.500 euros? Como ha sido un día, 3.500 por un día nos generará de números comerciales 3.500 euros. Si los números comerciales son acreedores o deudores, lo determina el signo del saldo. Al tratarse de un saldo positivo, se van a pagar unos determinados tipos de interés a nuestro favor, que normalmente van a ser más pequeños que cuando el saldo es negativo, que en ese caso tendremos un descubierto bancario, seremos nosotros quienes le debemos al banco y, por tanto, vamos a pagar un tipo de interés de descubierto, un tipo de interés que normalmente, al trabajar con una entidad financiera, es mucho mayor que el tipo de interés que se aplica a los saldos a nuestro favor. Los saldos a nuestro favor se llamarán saldos acreedores, los saldos a favor del banco, saldos deudores. Como se van a pagar tipos de interés diferentes, lo que hemos hecho, como comentábamos anteriormente, es hacer dos columnas, los números comerciales deudores y los acreedores. La columna de los números comerciales acreedores es para colocar los saldos, los números comerciales que vienen de saldos acreedores. La columna de números comerciales deudores es para poner los números comerciales que generen los saldos deudores, es decir, los saldos a favor del banco. Vuelvo a repetir, los tendremos que separar porque estos números comerciales, capital por tiempo, van a pagar un tipo de interés mucho más alto que lo que vamos a recibir por los números comerciales acreedores, es decir, los saldos a favor del cliente. Por tanto, siempre saldo por tiempo es lo que determina
los números comerciales, saldo por tiempo, y si el número comercial es deudor o el número comercial es acreedor, lo determina el signo del saldo. Saldo positivo, acreedor a favor del cliente, números acreedores. Saldo negativo o deudores a favor del banco, números comerciales, deudores. El siguiente movimiento va a ser el ingreso de un cheque, el 4 de junio. El ingreso de un cheque es un movimiento a favor del cliente, ingresamos 1.500 euros. Y la fecha valor, en este caso, ya explicaremos en el siguiente vídeo, por las reglas de la fecha valor no coinciden. Se produce el 4 de junio la operación, sin embargo, es fecha valor el 6 de junio. Lo importante siempre, a efectos bancarios, volvemos a repetir, es la fecha valor. Es decir, aunque estos 1.500 euros apareciesen en nuestra cuenta el 4 de junio, imaginemos que tenemos una libreta, una cuenta de ahorro, en la libreta apareciesen ya los 1.500 euros, realmente a efectos financieros no está disponible hasta el día 6 de junio. Por tanto, lo que tenemos que mirar a efectos financieros es siempre la fecha valor. Si teníamos 4.500 euros en el banco e ingresamos 1.500, la cantidad con la que nos encontramos en el banco son 6.000, es decir, el saldo ha aumentado. En este momento ya podremos responder a la pregunta y a cumplimentar la segunda parte del extracto, que es la que estoy subrayando. Ya podemos responder a la pregunta de cuántos días tuve un saldo de 4.500 euros. Pues desde el 2 de junio hasta el 6 de junio que se ha producido el siguiente movimiento han pasado 4 días. 4 días por el saldo que he mantenido esos 4 días me generan 18.000 de números comerciales, que al tratarse de un saldo positivo o saldo acreedor a favor del cliente generarán números comerciales acreedores, intereses a favor del cliente. Intento hacer notar o quiero hacer notar que los 4 días son el resultado, los 4 días, de la cifra que ha pasado entre el 2, y el 6 de junio. Siempre te mando como referencia la fecha valor, la diferencia entre las fechas valores y no entre las fechas de operación. En este caso no estaría bien decir que entre el 2 y el 4, que entre el 2 y el 4 de junio hemos mantenido este saldo 2 días, sino que siempre hay que mirar las fechas valor, que son las que tienen valor financiero, son las que valen efectos financieros. Vamos a realizar a continuación otro movimiento que se trata de una compra en bolsa el día 6 de junio. Fecha valor, ya explicaremos por qué, también el 6 de junio. La compra en bolsa es una operación que es un cargo, estamos gastando dinero en nuestra cuenta, por tanto es un movimiento al debe de 25.000 euros. Obviamente, si teníamos un saldo de 6.000 euros y sacamos 25.000 euros, pasaremos a tener un negativo, un saldo deudor de menos 19.000 euros. Obviamente pasa a ser un saldo a favor del banco. En este momento la fecha valor, por cierto, también es el 6 de junio, y llegados en este punto es cuando podemos cumplimentar de la fila anterior la parte que corresponde a esta parte del estado contable. Porque ya podemos hacernos la pregunta de cuántos días he tenido un saldo de 6.000 euros. Y en este caso la respuesta es, desde el día 6 hasta el día 6 que se ha producido otro movimiento, han pasado 0 días. Por tanto, 0 días por la cantidad correspondiente al saldo no ha generado números comerciales. Obviamente, si se producen varios movimientos el mismo día, lo que se va a acumular es todos los saldos y el número comercial se calculará con el último saldo del último día. Perdón, con el último saldo del día. En este caso hay 2 movimientos el día 6. Este saldo no genera números comerciales porque lo va a generar el último saldo del día, que es el menor 19.000.
Bien, pasamos a la siguiente movimiento, que sería un reintegro de 45.000 euros. Estos 45.000 euros, lógicamente, un reintegro es sacar dinero de la ventanilla, por tanto es un cargo en nuestra cuenta bancaria. Fecha de la operación el 10 de junio, fecha valor el día 10 de junio. ¿Y qué es lo que ocurre con el saldo? Si el saldo era negativo de 19.000 euros y sacamos 45.000 euros, todavía lo convertimos en más negativo, en menos 64.000 euros. En este punto ya podemos cumplimentar la parte que corresponde a la fila anterior de números comerciales y días. La pregunta que hay que hacerse es ¿cuántos días he mantenido un saldo de menos 19.000? Fijándonos en las fechas valor, vemos que desde el día 6 que tuve ese saldo hasta el día 10 que ha habido un nuevo movimiento, han pasado 4 días. 4 días por menos 19.000 euros generará números comerciales de 76.000, pero atención, deudores, porque el saldo es deudor, es a favor del banco. Por tanto, esto va a generar intereses que se pagan al banco a un tipo de interés diferente y por tanto los acumulamos en la columna de números comerciales deudores, 76.000. Podríamos continuar con la siguiente fila exactamente igual. Pagamos un cheque con cargo a esta cuenta de 2.000 euros el día 18 de junio, es fecha valor el 18 de junio. Y si teníamos un saldo de menos 64, pasamos a tener un saldo de menos 66. Podemos responder a la pregunta y por tanto a cumplimentar la segunda parte de la línea anterior. ¿Cuántos días he tenido un saldo de menos 64.000? Pues desde el día 10 hasta el día 18 que ha habido otro movimiento, 8 días. Por el saldo me generarán los números comerciales, 512.000, pero deudores o acreedores. Obviamente deudores, porque es la columna donde estamos poniendo los saldos, los intereses en contra del cliente, porque ha habido saldos deudores. Siguiendo con la operación, ahora realizamos un ingreso el 20 de junio, que fecha valor el 21, ya explicaremos por qué. Ingresamos 50.000 euros, es una operación que va al haber. Si debíamos menos 66.000, ahora pasamos a deber ya solo menos 16.000. Podemos calcular cuántos días hemos tenido el saldo de menos 66.000, que han sido 3 días. 3 días, que es desde el 18 hasta el 21 que ha habido otro movimiento. 66.000 por 3 me genera 198.000, que va a los números comerciales deudores. Siguiente movimiento es la venta en bolsa. Por tanto, si estamos vendiendo acciones, nos ingresan el dinero en la cuenta el día 25 de junio, fecha valor el día 26, ingresamos 30.000 en el haber. Y por fin, si teníamos un saldo de menos 16.000, pasamos al ingresar 30.000 a tener un saldo positivo de 14.000 euros. Ya podemos responder a cuántos días he tenido el saldo de menos 16.000, desde el 21 hasta el día 26, siempre mirando fechas valor. Por tanto, 5 días da un número comercial de 80.000 a la columna de números comerciales deudores, porque es un saldo a favor del banco y por tanto va a generar intereses en nuestra contra. Y por último, para calcular los últimos días, como ya no hay más movimientos, tenemos que poner nosotros la fecha de cierre, 30 de junio. Y ya podemos hacernos la pregunta de cuántos días he tenido un saldo de 14.000. Pues desde el día 26 que se produjo el último movimiento hasta el día 30 han pasado 4 días. Como el saldo es a favor del cliente, generará números comerciales acreedores, de forma que tendremos 56.000 de números comerciales acreedores. Resultados de multiplicar 14.000 por 4. Sumaremos los números comerciales deudores, sumaremos los números comerciales acreedores y esto nos permitirá calcular los intereses de una forma mucho más rápida. Para eso se utilizan los números comerciales. Antes de calcular la parte que corresponde en el estado contable de liquidación de la cuenta corriente, antes de pasar al cálculo de intereses, vamos a hacer un muy breve repaso del interés simple. Debemos recordar que el interés total en capitalización simple, el interés total, es el resultado de multiplicar capital por el tipo de interés
por el tiempo. Esa es la fórmula general del interés simple. La peculiaridad aquí es que el tipo de interés de esta fórmula aparece en anual y en tanto por uno. Recordad que nosotros utilizamos fórmulas en las que el tipo de interés se pone en tanto por uno. El tipo de interés es anual. El tiempo, y principalmente en una cuenta corriente, trabaja o se calcula normalmente en días. Eso significa que el tipo de interés anual lo tenemos que transformar en su equivalente diario, es decir, esta es la rentabilidad de todo un año, pero cuando ponemos aquí el tiempo no ponemos años, ponemos días. Un saldo se ha tenido 4 días, 3 días, 2 días, por tanto tendremos que multiplicarlo por la rentabilidad de cada día. ¿Cómo lo hacemos? Pues dividiendo entre M. M es la frecuencia de capitalización en un año, pero al trabajar en días, esa frecuencia de capitalización son o 365 días si trabajamos en año civil o 360 días si trabajamos en año comercial. Por tanto, el resultado va a ser multiplicar el capital por el tipo de interés anual dividiéndolo entre 360 o 365 por el número. Normalmente en una cuenta corriente se trabaja en año comercial, por tanto dividiremos entre 360. El interés simple permite obtener cálculos abreviados que nos permiten calcular de forma más rápida, sobre todo cuando tenemos muchos capitales que calcular los intereses. Para eso utilizamos el concepto de números comercial, que ya, como hemos visto, se resulta de multiplicar capital por el tiempo. En este caso va a ser el saldo, en el método hamburgués es el saldo, y el tiempo, pues los números de días que se tiene ese saldo. Eso termina transformando el interés total, la fórmula que hemos visto al principio, en esta otra, donde decíamos que era capital por tipo de interés por tiempo. Si el tiempo lo adelantamos, como es un producto, no se va a alterar el resultado si cambiamos el orden del producto. Si el tiempo lo adelantamos y multiplicamos capital por el tiempo, se nos quedará el número comercial, de forma que la fórmula puede quedar de la siguiente forma: número comercial, ahora por el tipo de interés, como es anual, dividido entre 360. Esa es la fórmula también de obtener el interés simple, utilizando números comerciales. Y también es muy habitual utilizar otro concepto abreviado en el interés simple, que es el divisor fijo. El divisor fijo es el resultado de dividir M, que en nuestro caso nuestra frecuencia de capitalización es 360 porque trabajamos en días, entre I. ¿Qué significa? Significa, por tanto, que esta fórmula se transforma en esta otra. El número comercial sigue siendo el número comercial, pero como el divisor fijo es darle la vuelta, es la inversa de I entre M, es la inversa, es M entre I, para que el resultado final quede igual, en lugar de multiplicar, lo que hacemos es dividir entre el divisor fijo, y la inversa de una inversa es volver a la posición original. Por tanto, otra forma de obtener el interés es el número comercial entre el divisor fijo. Debe quedar claro que tanto esta forma como esta forma como esta forma deben dar el mismo resultado, son en el fondo el mismo cálculo de interés. Nosotros lo que vamos a utilizar en las liquidaciones, aunque se podría utilizar por cualquiera de los otros dos cálculos, pero vamos a trabajar con esta que es la más habitual. El interés de la cuenta corriente va a ser los números comerciales, en nuestro caso la suma de los números comerciales, entre el divisor fijo que le corresponda a esos números comerciales, sabiendo que el divisor fijo, repetimos, es el resultado de 360 entre el tipo de interés. Por tanto, vamos a intentar recordar estas dos fórmulas porque son las que vamos a utilizar a continuación. Vamos a proceder, de nuevo en el extracto contable de la liquidación, vamos a proceder a cumplimentar la parte que se corresponde con la liquidación. Tendremos que calcular intereses acreedores, puesto que hay saldos acreedores, intereses deudores, puesto que hay intereses deudores, y cobrar las comisiones que decía el ejercicio y realizar la retención. Bien. Lo primero, como hay intereses acreedores, porque hay saldos, números comerciales acreedores, e intereses deudores, porque hay números comerciales deudores, lo primero que vamos a hacer es calcular
hacer los cálculos previos para el cálculo de intereses. Vamos a necesitar los divisores fijos. Los divisores fijos, tal y como hemos dicho, son el resultado de dividir M, la frecuencia de capitalización anual, entre el tipo de interés. En nuestro caso, 360 porque trabajamos en días y año comercial, entre el tipo de interés que corresponda a los números comerciales, o mejor dicho, que corresponda a los saldos acreedores, que era un 1,5% si miras el enunciado. En tanto, por 1, 0,015. Eso nos da un divisor fijo de 24.000. Para los números comerciales deudores, es decir, para los saldos deudores, 360 por el tipo de interés que hay que pagarle al banco, que el tipo de interés deudor era un 5%. Por tanto, 0,05 dividiendo 360 entre 0,05 nos da un divisor fijo de 7.200. Ya tenemos, por tanto, el divisor fijo de los saldos acreedores, es decir, al que nos paga el banco, el divisor fijo de los saldos deudores, que le tenemos que pagar al banco. Tipos de intereses diferentes, cuando es con una entidad financiera lo normal es así, por eso son cuentas corrientes a interés no recíproco. Según hemos visto en la fórmula anterior, y siguiendo con los apuntes del manual Gestión Financiera de la editorial Paraninfo, siguiendo con los apuntes, podemos calcular el interés como los números comerciales entre el divisor fijo. Además, la facilidad que da este sistema es que podemos calcularlos todos de golpe con la suma de los números comerciales entre el divisor fijo. De esa forma obtendremos el interés correspondiente. La suma de los números comerciales acreedores era 77.500. Por tanto, los intereses acreedores van a ser 77.500 entre el divisor fijo acreedor, que era 24.000. 24.000. Los intereses deudores van a ser resultado de dividir la suma de los números comerciales pero deudores, que eran 866.000, entre el divisor fijo deudor, que son 7.200. 866.000 entre el divisor fijo deudor, que era 7.200. ¿Qué nos da como resultado? Nos da como resultado unos intereses acreedores de 3,22 y unos intereses deudores de 122,27. Nos vamos de nuevo al extracto y vamos a calcular ya las cantidades que correspondan. Los intereses acreedores. Los intereses acreedores los hemos calculado en 3,22 a favor del cliente al haber. Los intereses deudores, 120,27 al debe, puesto que es en contra del cliente. El enunciado nos decía que cobremos una comisión de mantenimiento de 3 euros al debe. Comisión de descubierto solo se cobra si hay descubierto bancario. La ha habido porque ha habido saldos negativos en múltiples ocasiones. De hecho, son excesivos para la realidad. Eso es imposible en una cuenta corriente bancaria, esos saldos deudores tan exagerados. Hay que cobrar la comisión por estar en descubierto. La retención de Hacienda que nos hace, igual que nos hace de la nómina, cuando cobramos la nómina, de los intereses acreedores. Hacienda se queda con el 19%, según este ejercicio, de los 3,22 euros. A cuenta se queda con ello para cuando el año siguiente realizamos la declaración de la renta, si somos una persona física, o el impuesto sobre sociedades, si somos una sociedad. Cuando vayamos a presentar el impuesto, pues de la parte que nos corresponda pagar, Hacienda ya se ha quedado con 0,61. Y luego arreglaremos cuentas con Hacienda. ¿Cómo se calcula la liquidación? La liquidación final, estos 13.878,34, serán el resultado del último saldo con el que terminamos en el banco. Este saldo es nuestro. El día 26 de junio tenemos en el banco 14.000 euros. Pero estos 14.000 euros habrá que sumarles 3,22, habrá que restarle 120,27, restarle esto y restarle esto, que son conceptos en contra, y tendremos un saldo a favor de 13.878,34. Puesto que lo que estamos haciendo es liquidar
Para regularizar la situación con el banco, la pregunta es, ¿dónde tengo que colocar esta situación? ¿En el haber o en el debe? Como el saldo es positivo a favor del cliente y de lo que hablamos es de quedarnos en paz con el banco, yo podría llevarme el dinero y me quedaría en paz. Llevarme el dinero es colocar la cantidad en el debe. Si el saldo hubiese dado fruto de la liquidación negativo, significaría que para estar en paz con el banco tendría que ingresarle el dinero. Y el ingreso del dinero, como todos sabemos, se pone en el haber, con lo cual la cantidad habría estado colocada en este lugar. Por último, nos queda familiarizarnos con el documento que realmente llega a casa, que es un documento de este tipo dependiendo de la entidad financiera. En el documento ya podemos entender que cuando habla de intereses acreedores, pues lógicamente son los intereses a nuestro favor, que cuando habla de intereses deudores son los intereses en nuestra contra. Y por eso están restando. Cuando habla de tipos aplicados, estos son el tipo aplicado con los saldos a mi favor y este es el tipo aplicado con los saldos en descubierto, deudores en mi contra. Y que cuando habla de base de cálculo, como podemos ver, es la suma de los números comerciales del periodo de liquidación. Por eso dice intereses acreedores sobre números. Los conceptos que nos han supuesto cantidades negativas, que es la comisión por descubierto, la comisión de administración, la retención de Hacienda, en negativo, y vemos que al final cuando dice saldo cierre a su favor, que es lo que diría el banco, aparece la cantidad con la que hemos liquidado la cuenta bancaria. No aparecen por ningún lado, como vemos, los 14.000 euros de saldo, sino que esto es el resultado de los 14.000 euros, que fue el último movimiento, sumarle esta cantidad y restarle todas estas. ¿De acuerdo? Y por último, el importe total de la liquidación, que aparece como 121,66, realmente es el resultado de estos 3,22 euros, quitarle todos los conceptos negativos y por tanto nos han restado 121,66, es decir, a mis 14.000 euros, que era el último saldo, si le quito los 121,66, que es el resultado de la liquidación, me da un saldo a mi favor de 13.878,34, que es con lo que hemos terminado liquidando la cuenta corriente.